Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la sesión 52, 51, 52, 52 de Tecnología Industrial. Tengo el gran honor de decir que probablemente, y salvo que pase algo raro, será la última clase. Clase, me refiero a clase de temario, ¿vale? Ya a partir de hoy lo que veremos serán pues dudas, resolver problemas, repasar, etcétera. Antes de comenzar, quisiera deciros que ha habido una modificación respecto a las actividades de recuperación. Se ha mandado un correo electrónico, pero de todas formas lo comentamos. Inicialmente, el único criterio que había para hacer las actividades de recuperación era haber suspendido las evaluaciones, es decir, tener una nota en la evaluación informativa que se os daba al final de cada trimestre, tener una nota inferior a 5. ¿Qué ha pasado? Que había algunos casos muy particulares de personas que a lo mejor tenían la evaluación aprobada, pero no habían entregado nada. Es decir, tenían esa parte de evaluación continua, cuestionarios, láminas y actividad de evaluación, la tenían suspensa. Entonces, han preguntado si podían recuperar esa parte, la parte de evaluación continua, ese 30%, puesto que lo tenían suspenso, aunque ya están aprobados. Entonces, estas personas lo van a poder hacer, por lo tanto, como ya están aprobados, van a poder subir un poco su nota recuperando esa parte de evaluación continua, ¿vale? Las personas que tienen la evaluación continua que tienen la evaluación global aprobada y que tienen las actividades, ese 30% también lo tienen aprobado, no podéis hacer la actividad de recuperación. Tú, por ejemplo, no puedes, ¿vale? Entonces, bueno, he actualizado las tablas, esas tablas que colgué con los correos electrónicos que pone sí o no, y ha habido gente que antes ponía no, que ahora pone sí. Lo que no ha habido es el caso contrario, los que ya estabais en sí no habéis pasado a no, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿vale? Si estáis relacionados con este caso, de que tenéis una evaluación aprobada, pero no habéis entregado nada o muy poquito de algún trimestre, mirad las listas y confirmadlo. Cualquier pregunta, para un caso personal o particular, me escribís y lo miramos personalmente. Bien, hoy vamos a terminar el temario, primero haciendo un breve repaso de los 3 principios que vimos ayer. Ayer empezamos a hablar de las máquinas eléctricas que utilizaban energía eléctrica, ya bien sea para generarla o utilizar esa energía eléctrica para producir otro tipo de energía, mecánica, cinética, de compresión. Bien, pues ese tipo de máquinas que utilizan energía eléctrica funcionan gracias a una serie de principios básicos de la física, relacionados con la electricidad y con el magnetismo. El primer principio que vimos era, que ya lo vimos también en el trimestre, era la ley de Faraday-Lenz, que nos decía que cuando había un campo magnético y nosotros introducíamos un conductor que giraba, dentro de ese campo magnético se generaba una corriente eléctrica, que llamamos corriente eléctrica inducida. Este era el principio de los generadores. Hablábamos de las centrales, por ejemplo, la central hidroeléctrica. Con esa caída del agua movíamos una turbina, con esa turbina conseguíamos mover algo dentro de un campo magnético y al mover ese conductor dentro del campo magnético conseguíamos que se generase una corriente eléctrica inducida, rotor, estator, etc. La segunda ley que vimos ayer fue la ley de Biot y Savart. Esta ley lo que nos decía es que todo conductor por el cual se hace circular una corriente eléctrica está generando a su alrededor un campo magnético. Ese campo magnético va a ser más intenso conforme más cerca estemos del conductor y menos intenso, más débil, conforme nos alejemos del conductor. Cualquier conductor por el que está circulando una corriente eléctrica genera un campo magnético. ¿Bien?
Y la última ley, el tercer principio que vimos ayer, era la ley de Lorentz, que dijimos que se basaba, era una ley, pero una ley que se basaba en otra ley anterior. ¿Verdad, Juanjo? La anterior, la de Biot-Savart. Bien, Biot-Savart decía que si había un conductor por el que hacíamos pasar energía eléctrica, se generaba un campo electromagnético. Y por otro lado, nosotros decíamos que si teníamos un campo magnético, con el dibujo que hicimos ayer, que lo he borrado, tenemos un campo magnético, si introducimos dentro de ese campo magnético un conductor por el que hacemos pasar energía, vamos a tener dos campos magnéticos. El primero, ¿no? Imaginamos dos imanes, pues tenemos ahí un campo magnético. Si en ese campo magnético introducimos un conductor por el que hacemos pasar electricidad, según la ley de Biot-Savart, este conductor también va a generar su campo magnético. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener dos campos magnéticos. Al haber dos campos magnéticos se genera una lucha de fuerza. Yo te tiro para allá, tú me empujas, yo te tiro, da fuerza de atracción y de repulsión. Por lo tanto, lo que se genera es movimiento. Esto viene causado, nos permite generar un movimiento controlado. Esa fuerza, esa lucha de fuerza electromagnética de los dos campos electromagnéticos, el inicial y el propio del conductor. Dijimos que este era el principio de funcionamiento de los motores eléctricos. Bien, si nos preguntan, ¿cuál es el principio de funcionamiento de los motores eléctricos? La ley de Lorentz. Bien, hablamos de esos tres tipos de máquinas, los generadores, que se basaban en la ley de Faraday, de los motores, que se basaban en la ley de Lorentz, y de los transformadores, que lo que hacían simplemente, y digo simplemente y no es poco porque es muy importante, es transformar la corriente eléctrica. La alta tensión la podemos bajar a baja tensión, la corriente continua la podemos pasar a corriente alterna y viceversa. Bien, entonces los transformadores transforman las características de la corriente. Ya dijimos ayer por qué nos interesaba la corriente alterna en ciertos casos. Bien, vamos a hablar hoy de los motores de corriente continua, no de los motores de corriente alterna. Motores de corriente continua. Los motores de corriente continua hacen una cosa muy sencilla, a priori, que es transformar esa corriente continua que les llega a través de una pila, una batería, por ejemplo, en energía mecánica de rotación. No sé si alguna vez recordáis, a lo mejor en el colegio o en el instituto, haber hecho algún trabajo, algún circuito, con algún motor rotatorio. Un coche, un molino. ¿No os suena? ¿No habéis hecho nunca eso? Bueno, probablemente alguno de vosotros sí os suene. Utilizamos una pila, que es un generador de corriente continua, y utilizamos un motorcillo que compramos en cualquier tienda de electricidad, motor de corriente continua, que genera un movimiento rotatorio. Por eso hacíamos coches o hacíamos molinos, cosas así. Bien, fijaos, como ya hemos dicho hace un momento, los motores eléctricos se fundamentan en la ley de Lorentz. ¿Vale? En esta ley de Lorentz hemos dicho que lo que pasa es que se genera una fuerza, atracción y repulsión. La fuerza que se genera en un motor eléctrico se llama fuerza de Lorentz. Y es la fuerza que sufre la carga eléctrica dentro de ese campo magnético. Hemos dicho que se generaba ¿cómo? Con un conductor por el cual hacíamos pasar una corriente eléctrica y eso lo metíamos dentro de un campo magnético. Por lo tanto, esa carga eléctrica que va atravesando el conductor se ve sometida a una serie de fuerzas del campo magnético en el que la estamos metiendo. Esa fuerza a la que se ve sometida, la carga eléctrica, el pequeño electrón que se va moviendo por ahí, es lo que llamamos la fuerza de Lorentz.
Normalmente hay que hacer un cálculo de vectores, en fin, algo un poquito más complejo que no vamos a ver nosotros hoy. Lo que es importante es que veamos que es el resultado de dos cosas. Primero, la interacción del campo magnético creado por los imanes, que se llama B, el primero, el inicial, que dibujamos ayer, y el segundo campo magnético, que es el que crea la corriente eléctrica. Fijaos, el primer campo eléctrico es el que crea, a ver si lo tengo aquí, el primer campo eléctrico genera, a ver si me aclaro, el primer campo magnético, el campo B, son los imanes, que están aquí y aquí, ¿vale? Y el segundo campo magnético es el propio campo magnético del conductor, el que crea la corriente eléctrica, y son las flechitas rojas, es decir, esta fuerza y esta fuerza. Fijaos cómo son una hacia arriba y otra hacia abajo. Esta de aquí va hacia arriba y esta de aquí va hacia abajo. Eso, que se llama un par de fuerzas, si lo aplicamos a un eje, lo que hacemos es una rotación, generamos un movimiento rotatorio, ¿no? Si tú coges una rueda que la metes dentro de un eje y por aquí la empujas para arriba y por aquí la empujas para abajo, ¿la rueda qué hace? Empieza a girar. Cambia el sentido del giro. Efectivamente, lo vamos a ver aquí también. Está adelantado, Juanjo. Bien. Esto no lo vamos a tener en cuenta, esta parte de aquí. El campo magnético, electrobobinado, vale, no es importante. Con lo que nos quedamos es con lo que hemos dicho, el principio. Un campo magnético inicial, creado por unos electroimanes. Fijaos, son las flechas verdes, ¿vale? Las que están asociadas al campo electromagnético, un campo electromagnético inicial y nosotros metemos un conductor por el cual hacemos pasar una corriente, de forma que esa corriente en un conductor, por la ley de Biot-Savart, genera un segundo campo magnético. Estos dos campos magnéticos entran en colisión, se pelean entre ellos, lo cual da lugar a unas fuerzas. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que saber, eso es lo que tenemos que aprender. El bobinado y demás no nos importa mucho. Igualmente, vale, esto es lo que no. Bien. Repito, espiras, bobinas, todo eso no vamos a hablar nada de eso. Vamos a hablar de las partes principales del motor eléctrico, no de las partes secundarias. No vamos a entrar en ese detalle. La primera parte principal, y esta seguro que os suena, rotor. Ya su nombre nos dice rotación. Es el conjunto de piezas del motor que giran y se mueven. Contiene los electroimanes del colector, del gas y del eje. Eso no nos importa. Nos quedamos con que son los conjuntos de piezas del motor que giran y se mueven. Ahí está el movimiento, ahí está el giro, en el rotor. Bien. Siguiente elemento, el estator. Característica principal es la parte fija del motor. ¿Vale? Contiene, bueno, su función principal es crear un campo magnético uniforme. ¿A qué nos referimos con eso? En que si no creamos ese campo magnético uniforme, las fuerzas de las que estamos hablando, de atracción y repulsión, se iría un poco por todos lados. El estator nos permite controlar esas fuerzas y llevarlas a donde nosotros queremos. ¿A dónde queremos llevarlas? A que finalmente sean
como hemos dibujado aquí arriba. Una hacia arriba y otra hacia abajo. Bien. Contiene al inductor, no nos importa eso, con los electroimanes, bobinas, etcétera, no nos importa. No vamos a entrar en ese detalle. Y por último tenemos la carcasa. ¿Qué tenemos que saber de la carcasa? Que es como una especie de protección, ¿vale? Es una estructura normalmente metálica que da rigidez y protege al motor. Si no, cualquier golpe, cualquier cosilla, se nos va el motor, se nos van los imanes a tomar viento. Bien, aquí vemos algunas de las partes. Repito, no vamos a entrar en detalles de escobillas, delgas, etcétera, todo esto no lo vamos a tratar. Porque no merece la pena tratarlo desde un punto de vista, o sea, es un nivel de detalle bastante grande, tema de electricidad, y no merece la pena simplemente hablar de eso sin tocarlo, sin verlo, sin utilizarlo. Nos quedamos con el principio fundamental. El día de mañana, los que estudiáis electricidad, si hacéis un grado superior, un grado medio, lo que sea, veréis y tocaréis y trajinaréis con este tipo de cosas, ¿vale? Por lo tanto, no nos interesa. El rotor, estator y la carcasa sí, porque son como partes más grandes, partes más principales. Lo mismo, delgas, colector del delgas, nada de eso nos interesa. ¿Qué sí nos interesa? Nos interesa el funcionamiento. Como siempre, nos interesa el funcionamiento principal. Fijaos, punto número 1. Enchufamos el motor al generador de corriente continua. Recuerdo, generador de corriente continua, una pila, una batería. El enchufe que tenemos en casa no es corriente continua, es corriente alterna, como dijimos ayer. Bien, enchufamos a la corriente continua y y esa corriente continua alimenta por donde están los electroimanes del inductor. El inductor es ese conductor que nosotros metemos dentro de un campo magnético, ¿vale? Entonces, al meter esa corriente continua por el inductor, que es el conductor, creamos su campo magnético alrededor, ¿vale? Segundo, la interacción entre ese campo magnético y la corriente eléctrica produce un par de fuerzas. Da igual que sean las bobinas o donde sea, eso no nos importa. Pero se produce ese par de fuerzas. ¿Qué par de fuerzas estamos hablando? Estas de aquí. Esta y esta. Por último, aparece una fuerza contraelectromotriz. Esto es una palabra un poco difícil, ¿no? Es una fuerza eléctrica en sentido contrario. Y esta fuerza lo que hace es que se opone. Fijaos lo que hemos dicho al principio. Se crean fuerzas de atracción y de repulsión. Fuerzas que van en un sentido y otras que se oponen en el otro sentido. Y lo que produce esta fuerza es una disminución de la intensidad. En esas fuerzas. ¿Por qué? Porque esas fuerzas al arrancar el motor son muy grandes, como ¡fum!, pero luego se estabilizan. ¿Por qué se estabilizan? Porque aparece esta fuerza contraelectromotriz que le dice, shh, alto tío, que te vas a quemar. ¿Vale? Si no irían rapidísimo. Bien, como decimos, gracias a esta fuerza contraelectromotriz, la velocidad y la intensidad de giro se van manteniendo constantes y se estabilizan. Por eso un motor de un cochecito, de un molinillo de estos, conseguíamos que girase a una velocidad continua. Si no, sería un ciclo que se retroalimentaría.
¿vale? Entonces, ahí está el éxito, ¿no?, de los motores, el haber conseguido saber no solo generar el movimiento a lo loco, sino conseguir controlarlo y conseguir estabilizarlo. Si no estarían ahí eso moviéndose, claro, obtener un régimen de funcionamiento óptimo. Que sí, que descubrir que aquí se podía generar un movimiento está muy bien, pero tan importante como eso fue aprender a dominar ese movimiento, a controlarlo, ya que ese movimiento responda a lo que nosotros queremos. Bien, ¿en qué caracterizamos un motor de corriente continua? ¿Cuáles son sus características principales? Primero, tiene un par de arranque elevado. Un par de arranque es esas dos fuerzas al inicio. ¡Bum! Hemos dicho que son muy altas. Podemos regular la velocidad del eje con esta fuerza contraelectromotriz. Podemos regularla en función de lo que necesitemos. Y por último, tal y como ha dicho Juanjo antes, podemos cambiar el sentido de giro. Si la corriente eléctrica, que antes la hacíamos circular de un sentido, de un lugar a otro, ahora le cambiamos el sentido, el par de fuerzas que se genera se va a generar de la otra forma. Por lo tanto, yo me acuerdo un trabajo que hicimos en tecnología con un coche y un motorcillo eléctrico de estos, y lo hicimos de tal forma que el coche podía ir para adelante y para detrás. Podía avanzar y retroceder, aprovechando esta capacidad, esta característica de los motores de corriente continua. ¿Qué habrá pasado de ese coche? ¿Dónde habrá acabado? Bien, hasta aquí los motores de corriente continua, ¿vale? Recopilando, se basan en la ley de Lorentz, ya hemos repetido varias veces el funcionamiento, el principio, aquí tenemos el funcionamiento en estos tres pasos, y aquí a la izquierda tenemos sus características, ¿vale? Cosas que hay que saber. No tenemos que saber estas partes del gas bobinado, etcétera, etcétera. No tenemos que saberlo. No es importante. Y a continuación vamos a hablar de sus primos, los motores de corriente alterna. Antes hemos hablado de corriente continua, ahora hablamos de corriente alterna. No vamos a entrar en el detalle de cómo funcionan los motores de corriente alterna. Vamos a definir algunas características principales y los vamos a comparar con los de corriente continua, ¿vale? Los motores de corriente alterna transforman la corriente eléctrica alterna en energía mecánica de rotación, al igual que los anteriores. Estos motores son los más comunes, es lo más extendido. ¿Por qué? Porque nosotros en la mayoría de las casas, en la mayoría de fábricas, en la mayoría de instalaciones, lo que tenemos que es un enchufe, y un enchufe que nos da corriente alterna, tal y como dijimos ayer. Por lo tanto, es más sencillo, más útil hacer motores que van a funcionar con esa corriente. Si no, estaríamos con las pilas y las baterías a cuestas todo el santo día. Bien, vamos a hablar de algunas características. La velocidad se puede regular, al igual que los motores de corriente continua, pero en este caso se pueden regular con dispositivos externos, no dentro del propio motor. Usan corriente alterna, tal y como hemos dicho antes, y a diferencia de los motores de corriente continua, tienen un escaso par de arranque, es decir, esas dos fuerzas iniciales no son tan potentes como en los motores de corriente continua. Tienen un mantenimiento que es más fácil y más barato, y como hemos dicho antes, la conexión a la red eléctrica, pues evidentemente es más fácil. Un taladro, lo enchufas y ya estás haciendo agujeros, ¿vale? Yo creo que son también incluso más, o sea, mucho más baratos, la reparación más barata, pero yo creo que los motores también son más baratos. Pues ya no lo sé, no te sé decir. Bien,
por último, vamos a ver aplicaciones de los motores de corriente alterna, de este segundo tipo de motores. Pequeños electrodomésticos, como hemos dicho. Compresores de neveras, acordaos de la máquina frigorífica. En las máquinas térmicas necesitamos un trabajo exterior y lo convertíamos ese trabajo en energía de compresión para comprimir el fluido refrigerante. Para eso necesitamos un compresor. Un compresor necesita un motorcito que convierta ese trabajo en energía de compresión. Pues ese motor es un motor de corriente alterna, por eso lo podemos enchufar a la corriente de nuestra casa. Bien. Herramientas portátiles, aquí no sé a qué se refiere realmente con herramientas portátiles. No tengo ni idea. ¿Cómo? Sí, pero no sé. Bueno, como van con cable, taladro, evidentemente, sí, taladro, perforadora, todo ese tipo de herramientas también. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a considerar que todas estas herramientas se refiere a taladros, lijadoras, etcétera. Es que, no sé, máquinas, herramientas y herramientas portátiles. Yo lo veo igual, creo que es el mismo grupo, sinceramente. Máquinas de bricolaje. Y por último, bombas centrífugas. Dentro de las bombas, una bomba, básicamente, hablando en temas de hidráulica, es una máquina que nos permite aplicarle energía de algún tipo al agua. Normalmente energía potencial, nos permite subir agua que está a una determinada cota, subirla a una cota mayor. En general es darle energía. Energía puede ser en forma de presión, en forma de cota o en forma de velocidad. Estas bombas centrífugas, que lo que hacen básicamente es un molinillo, y que sube. La hay. Sí, no, que digo que hay, pero que Lo más común, sí, son las centrífugas, son las más normales. A fin de cuentas es como un molinillo que lo que hace es impulsar el agua. También utilizan un motor de corriente alterna. Y en contraposición, ¿qué herramientas o qué máquinas utilizan motores de corriente continua? Los que vimos ayer. Ayer y hoy también. Corriente continua. Pues bien, trenes y tranvías, algo que es importante. Fijaos, máquinas muy pesadas, prensas, grúas, cintas transportadoras, perforación de pozos, robótica, robots que suelen llevar diodos y cosas así, LEDs, y algunos aparatos médicos, algo que yo no sabía, máquinas de tatuar. Ahí me han pillado, no tenían ni idea. Y un ventilador de un ordenador, por ejemplo. Básicamente, los pequeños electrodomésticos de ambas por casa son corriente alterna. Fijaos, por ejemplo, en este exprimidor, corriente alterna, un taladro, corriente alterna. Todo básicamente lo que enchufamos nosotros directamente a la corriente funciona con corriente alterna. Lo que lleva cable. Bien, pues, bueno, también podemos terminar comparando las características de la corriente alterna a la derecha y la corriente continua a la izquierda. Hemos dicho que la velocidad se puede variar variando la tensión, que usan corriente continua, evidentemente, que el par de arranque era muy alto. Fijaos, corriente alterna, el par de arranque es bajo, que son más difíciles y caros de mantener, mientras que los de corriente alterna son más baratos y sencillos de mantener, y que necesitan transformar la corriente para conseguir corriente continua. Es decir, si nosotros tenemos acceso a corriente alterna, necesitamos transformarla en continua para hacer funcionar los
motores de corriente continua, por lo tanto un poco engorroso, por eso se usan menos, son menos habituales que los motores de corriente alterna. Bien, ¿alguna pregunta? Más o menos. ¿Vale? Repito, estas partes detalladas de los motores de corriente continua no las vamos a ver, no van a ser importantes. Ya bastante tema llevamos, ¿no? No sé, ¿qué decís? Si queréis... No, Javier se ríe. Que no digo que esté mal lo que viene aquí, digo que no nos vamos a interesar en ello. Nos centramos, prefiero aprender 2 cosas y aprenderlas bien que aprender 5 y que no se nos quede muy claro. Bien, pues nada más por mi parte. Al igual que en clase de dibujo, a partir de ahora lo que haremos será resolver dudas, resolver problemas que no sepamos hacer, resolver ejercicios, cualquier tipo de pregunta. Incluso preguntas, por ejemplo, de los cuestionarios, que no sabemos por qué. ¿Por qué la respuesta es la B? No lo entiendo. Todas las dudas que tengáis, me las podéis decir, lo vamos comentando, lo vamos repasando y vamos sobre todo resolviendo esas dudas de cara al próximo examen. Os recuerdo que el día 21, domingo, es el último día para entregar las actividades de evaluación y el cuestionario. Os recuerdo que a más tardar el 22, pero espero que sea antes, se colgarán las actividades de recuperación. Y os recuerdo que el día 29, los días 29 y 30 serán los exámenes de dibujo técnico y de tecnología. Bloque 3, es decir, unidades 5 y 6. Pues con esto y un bizcocho lo dejamos aquí. No dudéis en mandarme vuestras dudas, incluso si no podéis asistir a clase, yo grabaré el vídeo intentando resolver la duda para que nadie se quede con preguntas. Un saludo a todos y a todas, mucho ánimo y hasta pronto.